Cuando la anciana abrió los ojos en mitad de la noche ya era demasiado tarde. La habitación permanecía completamente a oscuras. No había escuchado ninguna puerta abrirse, ninguna ventana romperse, ningún ruido extraño que la pudiera alertar del peligro. Pero alguien ya estaba allí, observándola en silencio. Apenas unos segundos después, aquel desconocido se abalanzó sobre ella, con una violencia imposible de imaginar. Meses más tarde, cuando los investigadores intentaron construir lo que sucedió, descubrirían que aquella escena no era un hecho aislado. Era el inicio de una de las oleadas criminales más aterradoras de la historia de Estados Unidos. Un asesino que no seguía patrones, que no elegía un tipo concreto de víctima, que podía atacar desde un matrimonio de jubilados en la noche y al día siguiente a un adolescente. Un hombre que parecía surgir de la oscuridad y desaparecer antes del amanecer. La prensa terminaría dándole el nombre que sembraría el pánico en toda California. Y este era el acechador nocturno, o The Night Stalker. Y su verdadero nombre era Richard Ramírez. Bienvenidos a la Habitación 13, el lugar donde los casos más oscuros, inquietantes y perturbadores cobran vida. Yo soy Sebastián Vergara y hoy nos adentraremos en una historia de uno de los asesinos en serie más temidos de la historia criminal de Estados Unidos. Un hombre que convirtió la noche en un motivo de terror para millones de personas. Durante más de un año, ciudades enteras vivieron con las ventanas cerradas, las luces encendidas y el miedo constante de que alguien pudiera entrar en sus casas mientras dormían. Este es el caso de Richard Ramírez, el hombre que aterrorizó California, el hombre que parecía no tener reglas y el hombre cuya captura puso fin a una historia auténtica de terror. Para comprender el impacto que tuvo Richard Ramírez, debemos viajar a California de mediados de los años 80. Estados Unidos atravesaba una década marcada por profundos cambios sociales y económicos. California representaba el sueño americano para millones de personas. Era un estado asociado al éxito, al crecimiento y a las oportunidades. Sin embargo, bajo esa imagen de prosperidad, existía otra realidad totalmente diferente. Las grandes áreas metropolitanas de Los Ángeles y San Francisco experimentaban importantes problemas relacionados con la delincuencia urbana, el tráfico de drogas y el aumento de los índices de criminalidad violenta. Aún así, la mayoría de los ciudadanos seguían considerando su hogar como un lugar seguro. Las familias dormían con las ventanas abiertas durante las noches calurosas, muchas puertas permanecían sin cerrar con llave y la idea de que un asesino pudiera irrumpir en tu vivienda mientras estabas durmiendo resultaba casi imposible. Todo esto estaba a punto de cambiar entre 1984 y 1985. Comenzó a surgir una serie de crímenes extremadamente violentos que desconcertaron a las fuerzas de seguridad. Lo más curioso de todo es que los ataques parecían no guardar relación entre sí. Las víctimas no tenían las mismas edades, vivían en barrios diferentes, pertenecían a clases sociales completamente opuestas. Los métodos utilizados tampoco seguían un patrón muy claro. A veces empleaban armas de fuego, otras veces cuchillos y en ocasiones objetos que se encontraban dentro de la misma vivienda. Aquella falta de consistencia dificultó enormemente el trabajo de la policía. Lo que los investigadores aún no sabían era que detrás de todos estos ataques se encontraba un único hombre. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, y su nombre completo era Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Desde muy joven estuvo expuesto a un entorno familiar complicado. Diversas fuentes documentan una infancia marcada por la violencia doméstica, episodios de abusos físicos y una convivencia familiar complicada. También sufrió lesiones en la cabeza durante su niñez y comenzó a consumir drogas siendo aún muy joven. Sin embargo, uno de los elementos más citados por los investigadores y biógrafos es la influencia que ejerció sobre él un primo mayor llamado Miguel Ramírez. Miguel era veterano de la guerra de Vietnam. Durante años relató a Richard historias extremadamente violentas sobre su experiencia en el combate, historias que incluían
torturas, asesinatos y agresiones sexuales, relatos que escuchaba siendo apenas un adolescente. Según múltiples investigaciones posteriores, aquella exposición temprana a la violencia extrema tuvo un profundo impacto psicológico en el joven Richard. Pero el acontecimiento más traumático todavía estaba por llegar. Cuando Richard tenía alrededor de 15 años, presenció cómo ese mismo primo disparaba y mataba a su esposa durante una discusión. Aquella escena quedó grabada para siempre en su memoria. Por otra parte, no toda su familia había renunciado a él. Durante la adolescencia de Richard, una de las hermanas intentó ofrecerle cierta estabilidad y alejarlo de los problemas que ya comenzaban a aparecer en su vida. Durante un tiempo incluso llegó a vivir con ella y su marido, en lo que parecía una oportunidad para reconstruir su camino. Sin embargo, aquel nuevo entorno tampoco resultó precisamente saludable. Diversas fuentes señalan que su cuñado tenía comportamientos profundamente perturbadores y que llegó a involucrar a Richard en las actividades voyeuristas, pidiéndole que lo acompañara a observar a las mujeres sin su consentimiento. Lejos de encontrar una figura adulta capaz de establecer límites o servir de ejemplo, Richard volvió a verse expuesto a conductas desviadas y a una visión profundamente distorsionada de lo que son las relaciones humanas. Por supuesto, nada de esto explica ni justifica los crímenes que cometería años después. Millones de personas atraviesan infancias difíciles, sin convertirse en asesinos. Sin embargo, para los investigadores que estudiaron su trayectoria, estos episodios ayudan a comprender el entorno de violencia, sexualización y falta de referentes estables que marcaron gran parte de sus años formativos. Con el paso de los años, abandonó Texas y se trasladó a California. Allí llevó una vida errática, consumía cocaína con frecuencia, cometía robos y pequeños delitos, pasaba temporadas en pensiones de mala muerte, habitaciones alquiladas y hoteles baratos en el centro de Los Ángeles. Entre los lugares en los que llegó a alojarse se encontraba el Hotel Cecil, un edificio que con el tiempo acabaría convirtiéndose en uno de los escenarios más conocidos de la crónica negra estadounidense. Aunque el hotel no tuvo una relación directa con los crímenes de Ramírez, la coincidencia resulta difícil de ignorar. Décadas antes de que el nombre del Cecil se hiciera mundialmente conocido por otros sucesos, uno de los asesinos en series más temidos de Estados Unidos caminaba por sus pasillos, utilizaba sus habitaciones como refugio temporal. Más adelante dedicaremos un episodio completo a la fascinante y oscura historia del Hotel Cecil, y si aún no lo has escuchado, te recomendamos nuestro primer episodio de La Habitación 13, donde analizamos el caso de Lisa Lam, la joven estudiante canadiense cuya desaparición y posterior hallazgo en uno de los depósitos de agua de este hotel dieron lugar a uno de los misterios más inquietantes y debatidos de la última década. Pero esa es otra historia. Volvamos a Richard Ramírez. La noche del 28 de junio de 1984 marcó el inicio oficial de la pesadilla. Aquella madrugada, una mujer de 79 años llamada Jenny Binkow fue encontrada asesinada en su apartamento de Los Ángeles. Había sido atacada mientras dormía. El nivel de violencia empleado sorprendió incluso a investigadores veteranos. La víctima había sufrido múltiples heridas de arma blanca y profundas lesiones en el cuello. En ese momento, nadie sospechó que aquel crimen sería el primero de una larga serie. La policía trabajó en el caso como un homicidio aislado, ya que no existían indicios claros que permitieran anticipar lo que estaba por venir. Sin embargo, el asesino ya había comenzado su recorrido y durante los meses siguientes regresaría. Una y otra vez, siempre de noche, cuando las víctimas se encontraban totalmente vulnerables, durmiendo y sin saber que la muerte acababa de entrar por la ventana. La madrugada del 17 de marzo de 1985 marcó un antes y un después en la investigación. Poco antes del amanecer, María Hernández regresaba a la vivienda que compartía con su compañera de piso en Rosemead, California. Cuando se dispone a entrar, observó a un hombre acercándose hacia ella. El desconocido sacó una pistola y le disparó. Instintivamente, María levantó las manos para protegerse. Una de las balas impactó contra el juego de llaves que sostenía, desviando parcialmente la trayectoria del proyectil. Gravemente herida cayó al suelo. Convencida de que podía volver a dispararle, permaneció inmóvil y fingió estar muerta. El atacante pareció creer que había terminado con ella y segundos después se dirigió al interior de la vivienda. Dentro se encontraba su compañera de piso. Ramírez la atacó y la asesinó antes de abandonar la escena.
María permaneció tendida en el suelo hasta que estuvo segura de que el agresor se había marchado. Había sobrevivido por una combinación casi imposible de reflejos y azar. Y lo más importante para los investigadores, había visto el rostro del hombre que acababa de cometer el crimen. Su testimonio se convertiría en una de las primeras descripciones fiables del asesino que meses después sería conocido en todo el país como The Night Stalker. En aquel momento, las autoridades aún no estaban completamente convencidas de todos los ataques que estuvieran relacionados. Sin embargo, los investigadores comenzaron a detectar similitudes preocupantes. Las incursiones se producían de madrugada. El agresor mostraba una enorme audacia, no parecía preocupado por dejar testigos y utilizaba la violencia extrema incluso cuando el robo parecía haber sido el objeto inicial. A medida que aparecían nuevos casos, las dudas comenzaron a desaparecer. Existía una conexión y esa conexión estaba dejando un creciente número de cadáveres. Durante los meses siguientes, los ataques se volvieron cada vez más frecuentes y la sensación de inseguridad empezó a extenderse por Los Ángeles y sus alrededores. Las noticias ocupaban titulares cada vez más alarmantes. Los ciudadanos comenzaban a preguntarse quién era aquel hombre y cuándo volvería a atacar. La madrugada del 27 de marzo de 1985, apenas 10 días de los ataques anteriores, el asesino volvió a actuar y esta vez las víctimas fueron Vicente Zazzara, de 64 años, y su esposa Maxine, de 44. La pareja se encontraba en su hogar de Whittier y durante la noche el intruso entró en la vivienda. Vicente fue asesinado mediante disparos. Después, el agresor se dirigió hacia Maxine y lo que ocurrió a continuación conmocionó incluso a los investigadores con décadas de experiencia. La brutalidad ejercida contra ella reflejaba una escala evidente en la violencia. La escena era tan perturbadora que muchos detalles fueron omitidos en la cobertura pública para evitar un sufrimiento adicional a los familiares. Cuando los detectives examinaron la vivienda, comprendieron que ya no estaban ante una serie de robos violentos, sino más bien de un depredador extremadamente peligroso. Alguien capaz de ejercer una violencia desproporcionada sin mostrar el menor indicio de remordimiento. A medida que aumentaban las víctimas, también aumentaba la presión sobre las fuerzas de seguridad. El problema era que California no estaba investigando una única escena del crimen. Los ataques aparecían dispersos por distintas jurisdicciones y diferentes departamentos policiales participaban en las pesquisas. Cada agencia recopilaba información de forma independiente y durante las primeras fases de la investigación, la coordinación no siempre fue perfecta. Este tipo de situaciones resultan especialmente complejas. Cuando un asesino actúa en múltiples ciudades, las conexiones pueden tardar semanas o incluso meses en establecerse. Mientras tanto, el criminal sigue operando, y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Richard Ramírez aprovechaba cada retraso, cada error burocrático, cada fallo de comunicación y continuaba moviéndose libremente por California. A pesar de las dificultades, los investigadores comenzaron a reunir evidencias valiosas. Entre ellas destacaban varias huellas dactilares encontradas en algunas de las escenas del crimen. El problema era que en aquel momento la tecnología informática era mucho más limitada que en la actualidad. No existía una base de datos como la que tenemos hoy en día, pues la policía tenía que tener previamente a un sospechoso para poder cotejar su huella con las encontradas en la escena del crimen y verificar si ambas coincidían o no. Como aún no tenían a ningún sospechoso, no tenían con quién comparar esas huellas. Aún así, los expertos forenses conservaron cuidadosamente cada rastro encontrado y aquellas huellas terminarían siendo fundamentales varios meses después. A mediados de 1985, los medios necesitaban una forma de referirse al criminal, así que los periodistas comenzaron a buscar un nombre que resumiera la naturaleza de los ataques. Finalmente surgió el apodo que pasaría a la historia, Night Stalker, o el acechador nocturno. El nombre resultaba inquietante porque describía perfectamente su comportamiento, un hombre que aparecía durante la noche, que observaba a sus víctimas, que entraba en sus hogares mientras dormían y que desaparecía antes del amanecer. A partir de ese momento, el caso dejó de ser simplemente una investigación criminal, se convirtió en un fenómeno nacional. La cobertura mediática era constante. Las líneas telefónicas policiales recibían miles de llamadas. Los ciudadanos compraban cerraduras nuevas, instalaban alarmas, dormían con armas cerca a la cama, y en muchos barrios comenzaron a organizar patrullas vecinales improvisadas.
California entera parecía estar esperando el próximo ataque, y desgraciadamente el ataque no tardaría en llegar. Hubo un acontecimiento que fue particularmente frustrante para los investigadores. Richard Ramírez estuvo sorprendentemente cerca de ser identificado mucho antes de su captura. Tras un intento de allanamiento en el que fue descubierto y obligado a huir, varios testigos lograron describir el vehículo en el que escapó. Poco tiempo después, la policía localizó el coche abandonado y comenzó a examinar en busca de cualquier pista que pudiera conducir hasta el asesino. Durante el registro encontraron una placa dental que resultó especialmente interesante. La pista condujo a los detectives hasta una clínica dental donde descubrieron que el propietario de aquella prótesis tenía graves problemas dentales y necesitaba continuar con varios tratamientos. Según la información que recibieron, era muy probable que tarde o temprano regresara a la consulta. Convencidos de que podían estar a punto de atrapar al Night Stalker, los investigadores llegaron incluso a organizar vigilancias alrededor de la clínica, esperando que apareciera en cualquier momento. Pero Richard Ramírez nunca regresó. Una vez más, el asesino consiguió escapar por muy poco, dejando a la policía con la sensación de haberlo tenido prácticamente al alcance de la mano. Luego de esto, los investigadores seguían intentando acumular todas las pruebas posibles. Entre ellas había una huella dactilar de excelente calidad. El problema era que aquella huella por sí sola no les decía quién era el Night Stalker. Mientras tanto, la policía estaba difundiendo información sobre algunas de las joyas y pertenencias robadas durante los ataques. La esperanza era sencilla. Si alguien intentaba vender aquellos objetos, quizás alguien las reconocería. Y entonces llegó una llamada. Una persona contactó con las autoridades para informar que un familiar estaba recibiendo objetos que podían coincidir con los descritos por la policía. Los detectives siguieron aquella pista y comenzaron a hacer preguntas. Durante las entrevistas apareció por primera vez un nombre que hasta entonces no formaba parte de la investigación: Richard Ramírez. Ahora sí tenían algo concreto. Los investigadores acudieron a los archivos policiales y localizaron la ficha de un delincuente con antecedentes por delitos menores. En esos registros figuraban también sus huellas dactilares. Cuando compararon aquellas impresiones con la huella que la policía había encontrado previamente, la coincidencia fue total. Después de meses persiguiendo a un fantasma, el Night Stalker ya tenía nombre, rostro y un expediente policial. Una vez identificado al sospechoso, los investigadores comenzaron a reconstruir su historial. Obtuvieron fotografías policiales, examinaron antecedentes, recopilaron información sobre sus movimientos y finalmente tomaron una decisión que marcaría un punto de no retorno: difundir públicamente su rostro. Hasta ese momento, millones de personas conocían al Night Stalker únicamente como una figura abstracta, un fantasma, un monstruo invisible. Ahora podían ponerle cara. La fotografía apareció en periódicos, informativos y programas de televisión de todo el país. Era un paso arriesgado. La policía sabía que Ramírez podía intentar huir, pero también sabía que mantener su identidad en secreto ya no tenía sentido. La prioridad absoluta en ese momento era detenerlo. Mientras las autoridades distribuían la imagen del sospechoso, Richard Ramírez se encontraba fuera de Los Ángeles, pues había viajado a Arizona. Durante varios días permaneció ajeno a la enorme operación policial que se estaba desarrollando en California. No sabía que su rostro aparecía en todas las portadas. No sabía que miles de ciudadanos lo conocían y que ya sabían quién era él. No sabía que su anonimato había desaparecido para siempre. Cuando finalmente él regresa a Los Ángeles en 1985, de aquel agosto, se encontró con una realidad completamente distinta a la que tenía. El hombre invisible se había convertido en el criminal más buscado de todo Estados Unidos. El 31 de agosto de 1985, Richard Ramírez llega a Los Ángeles. Lo que ocurrió a continuación resulta casi imposible de imaginar realmente. En una tienda cercana observó el periódico y en la portada aparecía su fotografía y su nombre ocupaba todos los titulares. La policía lo buscaba y la población ya sabía perfectamente quién era él. Durante unos segundos comprendió algo aterrador. Ya no se podía esconder, ya no era un desconocido,
Ahora toda California lo estaba buscando. Desesperado, Ramírez intenta alejarse de la zona y terminó en un barrio con mucha presencia hispana. Allí varias personas comenzaron a reconocerlo y algunos ciudadanos alertaron a otros vecinos. Es muy importante aclarar que las personas de este barrio realmente le guardaban muchísimo rencor, porque por culpa de Richard, muchas otras personas les señalaban por el hecho de que eran hispanos como él. Lo que ocurrió después es uno de los episodios más extraordinarios de toda la historia criminal de Estados Unidos. Antes de que la policía pudiera intervenir, varios ciudadanos comenzaron a perseguirlo. Ramírez corrió, intentó esconderse y trató de escapar, pero cada vez más personas se sumaban a la persecución. Algunos lo señalaban, otros bloquearon sus movimientos y finalmente una multitud consiguió rodearlo. Durante el caos que siguió, recibió varios golpes por parte de los vecinos que intentaban impedir su vida. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron una escena surrealista. El hombre que había aterrorizado a California durante más de un año estaba retenido por ciudadanos y por la gente común. La cacería había terminado. Tras el arresto, Ramírez fue trasladado bajo custodia policial. La noticia recorrió todo Estados Unidos en cuestión de horas y miles de personas por fin podían respirar y estar tranquilos. Tenían el alivio de que el Night Stalker había sido capturado. Pero aunque la persecución había terminado, aún quedaba una tarea gigantesca por delante. Los investigadores debían demostrar ante un tribunal que aquel hombre era el responsable de la larga lista de asesinatos, agresiones sexuales y ataques que habían aterrorizado a toda California. Y para conseguirlo necesitarían reconstruir cada crimen, analizar cada prueba y enfrentarse a uno de los juicios más mediáticos de la década. Muchos asesinos intentan mostrarse arrepentidos, inocentes y algunos realmente evitan llamar la atención, pero Ramírez hacía exactamente lo contrario. Desde el primer momento pareció disfrutar esa notoriedad que había alcanzado. Sonreía ante las cámaras, posaba para los fotógrafos y mostraba una actitud desafiante hacia los periodistas, investigadores y hacia las familias de las víctimas. Pocos días después de que inició el juicio, ocurrió uno de los momentos más recordados de todo el proceso. Cuando Richard Ramírez entró en la sala, levantó una mano en la que tenía dibujado un pentagrama. Después pronunció una frase que apareció en periódicos de todo el mundo: Hail Satan. Aquellas palabras provocaron indignación inmediata. Para los familiares de las víctimas fue una muestra de absoluta falta de empatía. Para la prensa fue un titular perfecto. Y para Ramírez parecía ser una forma de reforzar la imagen oscura que había construido alrededor de sí mismo. Con el paso de los años, aquel gesto terminaría convirtiéndose en una de las imágenes más conocidas de todo este caso. A medida que el juicio avanzaba, comenzó a producirse un fenómeno tan inquietante como difícil de comprender. Ramírez empezó a recibir cientos de cartas de admiradoras y a atraer a mujeres que acudían regularmente al tribunal para poder verlo. Mientras las familias de las víctimas intentaban reconstruir sus vidas, el hombre acusado de sembrar el terror en California se había convertido para algunas personas en una extraña figura de fascinación. Finalmente, tras meses de declaraciones, pruebas forenses y testimonios, el juicio llegó finalmente a un desenlace. El jurado deliberó durante varios días. El 20 de septiembre de 1989 alcanzó una decisión. Richard Ramírez fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato, intento de asesinato, agresión sexual y otros delitos graves relacionados con las series de ataques que habían aterrorizado a toda California. Una vez que es leída su sentencia, Richard se dirigió al tribunal y afirmó: ¿qué más da? La muerte siempre formó parte del territorio. Y antes de abandonar la sala, añadió una frase que hoy sigue resultando tan extraña como perturbadora: nos vemos en Disneyland. Un comentario desconcertante y que carece de sentido realmente. Por otra parte, la condena fue contundente: pena de muerte. Y esto, para las familias de muchas víctimas, supuso un cierre de un largo capítulo de incertidumbre. No borraba el sufrimiento, no devolvía a quienes habían perdido, pero significaba que el hombre responsable nunca volvería a caminar libremente por las calles de California. Tras la condena, Ramírez fue enviado al corredor de la muerte en California.
Sin embargo, nunca llegó a ser ejecutado. Allí permanecería varias décadas. En junio del 2013, falleció en prisión a consecuencia de complicaciones médicas relacionadas con un cáncer. Ya tenía 53 años. Más de 40 años después, el nombre de Richard Ramírez sigue apareciendo en documentales, libros, podcasts de True Crime. Sin embargo, más allá del miedo que llegó a sembrar y de la notoriedad que alcanzó este caso, nos recuerda algo fundamental. Detrás de cada titular habían personas reales, cuyas vidas fueron truncadas para siempre. Y aunque el mundo recuerda al Night Stalker, son las víctimas y sus familiares quienes merecen ocupar el lugar más importante de toda esta historia. Si te ha gustado este episodio de la Habitación 13, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios qué caso te gustaría escuchar en futuros episodios. Y recuerda, algunas habitaciones nunca revelan todos sus secretos. Yo soy Sebastián Vergara y nos vemos en el próximo episodio de la Habitación 13.